del pasado, de Rensis, ayer y hoy. En el momento que vive la Argentina, con el Cachivache al frente del gabinete, hace que todos imaginemos cuáles pueden ser los defectos y cuáles las virtudes, si es que las hay, del gobierno de Javier Milei. Pero con toda honestidad, termina de irse el funcionario número 80. Han renunciado o lo han echado 80 funcionarios públicos desde que Milei asumió la presidencia de la nación. Pero no son 80 que heredó de Fernández, no. Son 80 que habían nombrado La Libertad Avanza y que los terminó echando o se terminaron cansando de Milei y se fueron. Esto indica que es uno de los promedios más altos de la historia de la Argentina. Nadie aguanta en el gobierno del Cachivache mucho tiempo por distintos motivos, pero esencialmente porque no se tolera la escala que armaron de quiénes son los que mandan, que por lo general tienen graves falencias como para poder conducir la propia tropa. 80 funcionarios es un disparate. Es realmente una demostración de la improvisación del gobierno de Javier Milei. Este personaje llegó, se instaló porque el voto ciudadano así lo permitió, como principal empleado público. Y 80 personas han tomado el camino o de la renuncia o los echó. O no le gustó al gobierno el funcionario que había puesto, o el funcionario se hartó del propio gobierno. Nunca se vio en la historia de un país esta proporción de funcionarios. 80 personas en el tiempo que lleva Milei de presidente de la nación se sentaron en funciones públicas y fueron echados o renunciaron porque se cansaron y no aguantaron más al propio sistema que impera en el gobierno argentino. Esta inestabilidad es exactamente la misma inestabilidad que muestra en su conducta diaria el presidente de la nación. Estos altibajos, estas determinaciones, muestran el grado sumo de la improvisación del Cachivache con el elenco que llevó para que le ayudara a gobernar. Si seguimos con este promedio, va a ser un verdadero récord mundial. No creemos que en el mundo exista antecedentes de esta magnitud, que en los meses que lleva Milei de gobierno se haya cambiado un promedio impactante. 80 funcionarios abandonaron porque fueron echados o porque se renunciaron el gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, este síntoma, esta demostración, nos lleva a la demostración palpable de la grave crisis dirigencial de la Argentina y a la tremenda improvisación y en manos de quién está la nación argentina y qué cosa pasó cuando la sociedad tomó la determinación de dejarse convencer por un personaje que decía que venía a romper todo, que era un topo que venía a destruir el Estado, y recibió el mayor apoyo de votos de todos los candidatos. Por lo tanto, no hay que cuestionar a Milei. Tenemos que autocuestionar a la sociedad argentina. Y como no somos quien nosotros para cuestionar al prójimo, tenemos que tratar de analizar qué cosas influyen en el carácter de la Argentina y el argentino para tomar determinaciones en este sentido, para dejarse engañar
con una postura falsa de alguien que no decía nada, decía que venía a luchar contra la casta. Nunca nadie supo de qué hablaba ni a qué se le refería cuando decía casta. Y las circunstancias han llevado que finalmente, por la propia crisis que él mismo generó, tuviera que tener un ejercicio político que no tenía, y hoy ha construido, con todo este ruido, desde el punto de vista de los legisladores, una mayoría que la gente no votó, pero que gracias al panquequismo, esencialmente de los radicales, ha logrado la aprobación de leyes impensadas, destructivas, como el DNU famoso, que circula y que nadie lo bajó porque los legisladores no pudieron juntarse para derogar ese DNU que le da facultades simultáneamente con lo mismo que hicieron los diputados y senadores de entregarle facultades extraordinarias al presidente de la República. El mismo que los trató de ratas, de agitadores sociales, de degenerados económicos y cuánto otro improperio se les haya ocurrido a los diputados y a los senadores. La sociedad argentina, nosotros, estamos sumergidos en la peor de las confusiones. No sabemos qué queremos, no sabemos por qué queremos las cosas que hacemos, y después nos arrepentimos cuando ya es tarde de los intentos de cambiar. Y entonces se escucha qué bien que estábamos cuando nos iba mal, qué bien que se estaba antes, y mira todos los problemas que hoy tenemos, pero son los mismos que antes, cuando ellos decían que estaban mal, había que esperar que otros los llevara al paraíso. Y bueno, probablemente nos instale Milei en el paraíso, en ese paraíso imaginario que es lo que cada uno de nosotros puede soñar cuando se termina la vida terrenal. Porque está asesinando a la población argentina, ya sea por desnutrición, ya sea por falta de atención, a los más jóvenes y a los más veteranos. Este desastre que hoy está viviendo la Argentina fue construido por los propios argentinos. Nadie obligó, ninguna dictadura lo puso, sino que fue la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. Y entonces, cuando esto pasa, debemos preguntarnos cuáles habrán sido los errores tan graves para que la sociedad buscase este cambio, y además un maquillador, un encantador de serpientes, como el actual empleado público, engatusó a través de 4 o 5 palabras que ni siquiera él sabía lo que significaban, a una población que dijo, vamos por lo distinto. Bueno, lo distinto es más igual que nunca a la anarquía. Él se declaró un anarcocapitalista. 80 funcionarios en el ratito que lleva da un promedio escalofriante. Nunca pasó. Y entonces, cuando vemos que se improvisa todo el tiempo, cuando vemos que se hizo presidente de la nación a un personaje que no estaba preparado, que no tenía equipo, pero que además de todo esto está entregando todos los días la soberanía nacional, que está lastimando todos los días el futuro argentino, que están escondiendo el alimento para el que lo necesita y enriqueciendo al poderoso. Cuando todo eso nos pasa en simultáneo, el cuestionamiento no es al que gobierna, sino a nosotros mismos que lo sentamos y lo pusimos allí. Y como no podemos cuestionar el voto de la gente, como no podemos decir por qué votaron como votaron,
como no podemos quejarnos de lo que nosotros por lo menos no hicimos, tenemos que aguardar, ver de qué manera aquellos que lo hicieron presidente el Cachivache se van dando cuenta del error que cometieron y se van dando cuenta que ellos mismos los están padeciendo al tener menos trabajo, al tener mayor padecimiento, al no encontrar lo que tienen que imaginar o lo que habían imaginado que iban a encontrar, y entonces eso va produciendo el desencanto. Y una sociedad desencantada fue también la que llevó a la presidencia a este personaje. El desencanto anterior de los gobiernos que cantaban la marchita llevó a la construcción de Milei. Y el desencanto de Milei nos lleva a un campo de mucha gravedad, porque estamos en un estado de debate abierto en la sociedad, pero que a través de lo que marca la Constitución, que la sociedad debe expresarse por los partidos políticos y debe llegar a cambiar las autoridades por los partidos políticos, vemos la más profunda de las crisis en todos los partidos, en el justicialismo, en el radicalismo y donde usted quiera buscarlo. Y entonces, cuando vemos que también ocurre eso en la organización partidocrática, la herramienta del liberalismo avanza a pasos agigantados en una Argentina donde si hiciéramos una encuesta individual, los liberales pierden todas las votaciones, pero a la hora de ir a sufragar, en la confusión con la prensa canalla, en la instalación en contra de, que es una costumbre argentina, de votar siempre en contra de lo que hay, es probable que cualquier cachivache que pudiera aparecer de nuevo nos volviera a sorprender y que la sociedad se volcara. Eso no es incultura, al contrario, podríamos decir que es al revés, que es un cansancio de la clase dirigencial política y que ese cansancio nos lleva a ver, por ejemplo, que en una interna del Partido Justicialista a ninguno se le ocurrió preguntar si están los padrones necesarios para que la gente consulte, si van a estar los presidentes de mesas para abrir todas las mesas que hay que abrir, si en serio ustedes creen que la elección del Partido Justicialista va a ser una elección normal. Desde ya me animo a arriesgar, difícilmente. Y entonces cuando esto pasa en las estructuras de la situación que nos lleva el proyecto liberal del republicanismo, que hay que llegar a través del voto, nos olvidamos la esencia del movimiento revolucionario que fue y es el peronismo en su construcción y en su capacidad de desarrollo, y entonces se está perdiendo la conducción movimentista, no hay quien lo conduzca, y se están peleando por una silla partidocrática, que le va a dar nada más que posibilidad de una lapicera para armar la lista de diputados amigos, de senadores, o de tener algún tipo de influencia por esa parte. Estamos cayendo en la trampa del proyecto liberal. No nos peleamos por la conducción del peronismo, sino que vamos a discutir la presidencia de la herramienta que es el pejotismo. Por lo tanto, todo lo que ocurra tiene absolutamente culpables incluidos, que la actual dirigencia del justicialismo, los que quieren ser dirigentes del justicialismo y el conjunto del peronismo como tal, que en lugar de buscar referencias de la conducción del movimiento, se van a ir a pelear por saber si tienen un consejero más y un consejero menos de un partido que tiene candado y que lo abren de vez en cuando para las elecciones. Todo esto nos lleva a repreguntarnos si la sociedad, que mayoritariamente es peronista, en serio entendió que Perón había creado un movimiento revolucionario. Si es así, y la esperanza la tenemos, si esto es de verdad así, lo que menos importa es la partidocracia para llegar a cambiar la realidad. Y si Perón creó un movimiento revolucionario, se trata de construir un Estado diferente
al que se piensa que se puede armar con un partido en una elección interna que ni siquiera tiene padrones. Por eso, frente a esta realidad, no queremos olvidarnos que el peronismo nació como movimiento revolucionario y que ha terminado en la partidocracia liberal. Por eso, porque pertenecemos al sector de la partidocracia liberal, puede aparecer un cachivache como Milei y ser presidente de la República.